Doctoresdeltiempo.com presenta Entre cómics, exposición Superheroiac con David Aja. En esta ocasión venimos con un programa especial. Con motivo de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, se celebra en la Casa de Cultura de Oquendo la exposición Superheroiac con el trabajo de David Aja. Nosotros no podíamos faltar a semejante acto, y aquí llega un programa realizado el día de la inauguración. Primero podéis escuchar la presentación de la exposición, que aunque comienza en euskera, pasa al castellano a partir de los 3 minutos y 9 segundos. La visita guiada comienza en el minuto 23, y nuestra oportunidad de hacerle un par de preguntas que teníamos pendientes puede escucharse a partir de la hora 8 minutos y 45 segundos. Esperamos que os guste. Egunon guztioi, hasi egingo gara, ongi etorri erakusketa honen inauguraziora. Badakizue komikiak beti duela tarte garrantzitsu bat gure festivalean, bereziki erakusketetan. Aurten badugu ja inauguratu genuen Carlos Santamaria eraikinean Mari Seleri buruzko komiki baten originalak handaude, erakusgai, barkatu. Baita ere izango dugu aurten Musgo Estudioaren erakusketa bat, Euskadi Fantastiko atalaren barruan. Eta gaur gurekin dugu David Aja eta Asier Mensuro aurkezteko erakusketa benetan zoragarri hau, Kriston antologia. Badakizue superheroiak daudela generoaren barruan, moda handia daukaten generoa da. Nik esango nuke agian superheroien filmak gaur egun nahiko estetikoki monotonoak direla, eta niri gustatzen zitzaidana komiki eta baita ere superheroien komikietan zen egileen ikuspuntua. Eta uste dut David Ajaren kasua hori asko nabaritzen dela, no? Decía que en el mundo del cine fantástico hoy en día los superhéroes son los que reinan, al menos en cuanto a los ingresos de taquilla se refiere, tanto en televisión como en el cine, pero quizás invadidos por una monotonía estética y de estilo que no es lo que nos gustaba a muchos en el cómic de superhéroes, que es donde hemos reconocido a grandísimos autores durante muchos años que han aportado su punto de vista de la libertad gráfica que da precisamente el cómic para crear y para imaginar. Y por suerte tenemos todavía autores como David Aja que siguen aportando ese punto de vista original y autoral y haciendo cosas que solo se pueden hacer dibujando, ¿no? Que todavía el cine, por muy perfecto que sea, acaba siendo tan perfecto que se convierte en monótono, o al menos esa es mi impresión con la imagen que se da del mundo superheroico todavía en el cine estandarizado, ¿no? Así que, recordaros que la exposición se va a poder ver aquí hasta el día 8 de diciembre, que tendremos también una mesa redonda el día 20 de noviembre en el Salón de Actos del propio Centro Cultural Oquendo, donde hablaremos de dibujantes que están trabajando, otros dibujantes que están trabajando para el comic book americano. Tendremos a Álvaro Martínez, Ángel Unzueta y Aneke, moderados por Elizabeth Casillas, y estarán el día 20 aquí en una mesa redonda para complementar la exposición. Dar las gracias al Centro Cultural Oquendo, como siempre, por su complicidad en estas expos del festival, que hace que podamos traer estas muestras de verdadero lujo. Y le paso la palabra a Asier Mensuro, que ha sido el comisario de esta exposición. Egunon, buenos días.
Gracias a todos por venir por la mañana a esta exposición. Los que me conocen, que gran parte de mi trayectoria laboral es de comisario de exposiciones, me pueden conocer por la parte de exposiciones de cine que he comisariado y por alguna exposición de cómics que también he comisariado. Y con esta yo debo decir que es una exposición que le tengo especial cariño. Esta exposición, por un lado, a mí me retrotrae, como decía Josemi, a mi infancia, es decir, yo empiezo a entender los cómics de superhéroes de niño como lector, como fan de un género que me gusta, ¿no? Y tengo la suerte que de adulto se produce una corriente museográfica, porque no hay otra manera de explicarlo, internacional, que empieza en el 2005 con el Louvre, que saca su propia colección de cómics y empieza a apostar de manera absolutamente fuerte por el cómic como objeto museográfico, es decir, como arte de pleno derecho y propio del arte contemporáneo, y que por lo tanto debe estar en los grandes museos, como puedan estar la pintura, la escultura o cualquier otra disciplina, digamos, artística reconocida previamente. Entonces, en ese sentido, yo ya lo declaro literalmente, esto empieza a crecer, a subir, empieza a funcionar de manera internacional, grandes museos empiezan a hacer sus propias colecciones de cómics y empiezan a abrirse salas, a hacer exposiciones de una manera mucho más amplia que antes. Pero sigue siendo algo relativamente nuevo, es decir, la semana siempre ha apostado por el cómic, que este centro apueste con el cómic creo que sumarse a una tendencia internacional importante y de justicia para el medio. Y en ese sentido, pues todo mi agradecimiento a quien suma en esa, digamos, pequeña lucha general, ¿no? Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir, por la misma razón que si el cómic es un arte y tiene que estar en los museos, es que en cualquier disciplina, y más cuando, como en el caso del cómic, también es una industria, ¿no? Es decir, pues en las industrias hay artesanos y artistas, entendiendo que el trabajo de ambos es perfectamente lícito y maravilloso, pero entiendo que en el museo debe llegar el artista. Entonces, yo voy a decir una cosa ahora que a David no le gusta, porque cuando la digo dice se te va la cabeza, pero como la pienso, pues la tengo que decir, ¿no? Yo creo que David no solo es de este segundo grupo de artistas, sino que creo que tiene la virtud de, sin lugar a dudas, ser el portadista más importante desde Frank Miller en el mercado de cómics norteamericanos. Creo que cambió el modo en que se tendían las portadas y creo que ya se está viendo en algunos, y las generaciones futuras digamos van a ver la influencia de su trabajo a nivel mundial. Entonces esto no se puede contar de otra manera. Voy a contar una pequeña anécdota de David, que cuando me la contó él dije, joder, qué inteligencia, digamos, visual, ¿no? La industria del cómic Marvel, o cómic book americano de superhéroes, no ya tanto en España sino en Estados Unidos, que él trabaja directamente para el mercado americano, pues bueno, es una industria razonablemente potente y bueno, pues tiene un volumen de novedades cada mes de todas las editoriales de superhéroes pues gordo, ¿no? Importante. Entonces, las librerías de cómic norteamericanas pues tienen unos mueblecitos, si vais alguna vez alguna allí, ponen los cómics de novedades uno al lado de otro, pam, ¿no? Pues para que la gente vea lo que ha salido de novedades cada mes. Y claro, las portadas como se hacían tradicionalmente, pues al final aquello era un colorinche, pues era muy pop, ¿no? Entonces, había una mezcla de muchos colores, de muchas cosas, de haber algún color predominante, que ese es quizás por Miller, que fue el anterior, que lo puso muy de moda, era el negro, ¿no? Entonces están igual estas portadas más o menos un poco más oscuras, un poco más negras, pero el hecho es que una pared llena de cómics uno al lado de otro daba un horror vacui de colorinche que aquello no había quien viera nada, ¿no? Y entonces llega David con esos blancos puros, que lo veis por ejemplo en esas portadas de Scarlet Witch, que por esas portadas le dieron uno de sus premios Eisner. Entonces esa pureza del blanco y un blanco y negro puro, o un bicolor o una cosa así, lo pones ahí, los cómics editados, y de repente el ojo se te va, este aquí, este allí. Y una cosa que entiende muy bien el mercado americano, digamos, una selección, digamos, cuestión creativa, porque eso es una cuestión de elección creativa que encima funciona en el mercado y hace que gracias a eso se venda más, pues claro, lo quieren, ¿no? Por haber llegado. Otro de los ejemplos que se ve David como portadista es que él de una manera muy inteligente o siendo muy cabezón y dando la lata, no sé cuál de las dos, él os lo contará, ¿no?
A mí había una cosa que siempre me gustaba mucho de las portadas de cómics, que digamos lo que identificaba a una portada, a una colección, era el logo, ¿no? O sea, el ilustrador tradicionalmente daba su ilustración para la portada y le enchufaban el logo de la colección, que siempre era igual, y que solía quedar bien o mal, pues dependiendo de la suerte que tuvieras. David no, David intenta diseñar el logo, intenta integrar el logo en eso. Veremos, por ejemplo, luego una serie que ya hay de portadas de Cráneo Rojo, que rompe todas las bases del logo y cada número de una serie de 5 tiene un logo distinto, con una tipografía distinta, y sin embargo tú ves las 5 y no tienes ningún tipo de dudas que eso es una unidad, ¿no? Es decir, todo ese tipo de cosas son, digamos, auténticas revoluciones en el modo que se hacían las portadas, en que David se las ha saltado todas. Y creo que eso es uno de los ejemplos más probados que hace un artista frente a un artesano. Y ya lo último que quiero decir de David, y ya le dejo hablar a él. Sí, de momento no vamos mal, ¿no? Si quieres hablar de mí bien, oye, no te puedes seguir. Es que, bueno, para la gente igual que no sea más de cómics, es cierto que los cómics de superhéroes durante muchos años tuvieron cuando se lanzan, de hecho, por ejemplo, los cómics Marvel, que es para la editorial que tú más has trabajado, en realidad los lanzan pensando en un público adolescente o preadolescente y adolescente, es decir, infantil, juvenil. Y resulta que cuando los lanzan, los cómics Marvel, empieza a funcionar incluso hasta los universitarios, o sea, hay un público ahí, ¿no? Bueno, esto va pasando los años y hay un punto, digamos, sine qua non que marca, que es cuando DC, que es una de las grandes editoriales de cómics norteamericanas, crea un sello dentro de su editorial que es Vértigo, que va a ser, digamos, el que lanza en los 90 el volumen más importante de cómics para adultos, donde entran pues los grandes autores ingleses tipo Alan Moore, donde entra Neil Gaiman, en fin, hay cómics tan importantes como Watchmen que ha trascendido todo digamos, lo que es el mundo del cómic, se ha convertido en algo universal, ¿no? Y todo esto es un sello que crea y dirige una señora que se llama Karen Berger, que en un momento determinado, hace un par de años o 3, deja DC, siendo la editora de la línea de más éxito de cómics para adultos dentro del mercado de superhéroes o para lectores maduros, que no son para niños, ¿no? Y claro, se va a otra editorial importante que se llama Dark Horse, que digamos es de las que no son Marvel y DC, es la más fuerte, que además es una editorial que respeta de manera absoluta los derechos de autor de los dibujantes y guionistas, que, en fin, pues eso es importante, etcétera, etcétera. Y crea un nuevo sello que está empezando a salir ahora, que se llama Berger Books, en el que, como podéis imaginar, todo dibujante, todo kiski quiere publicar. Pero de buenas a primeras, la primera jornada son 12 TVOs nada más, 12 colecciones. Una de las 12 colecciones es del amigo, para que veáis que, en fin, el chico hace sus cositas, ¿no? Tiene la suerte, además, de trabajar en este cómic que se llama The Seeds, que yo creo que en el mercado en Estados Unidos han aparecido solo los 2 primeros números. De momento ya tenéis una parte de eso, aunque no esté publicado todavía en español, que entiendo que igual será el año que viene o dentro de 2 cuando caiga en España. Ya lo contarás. Está ahí a la vuelta, lo veréis, de Sid, que es fantástico, donde además vais a ver que ya se le ve en Ojo de Halcón y en otros, ¿no? Pero es decir, no es solamente el David Aja portadista, sino es el David Aja dibujante y el David Aja guionista. Él está trabajando en esta historia con Ann Nocenti, que es una de las grandes guionistas americanas, con la que ya había trabajado también, y digamos parte del argumento y las cosas es de ambos, ¿no? Es decir, estamos viendo esa idea, si esto fuera cine, ¿no? De la idea del autor, ¿no? Es decir, la persona que no solamente dibuja, sino que piensa, crea, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que estamos ante un autor completo, ante un autor creo que muy importante, y a un actor todavía además que es relativamente joven, es decir, que todavía puede darnos muchas alegrías y muchas sorpresas en esto, ¿no? Y respecto a la exposición, y por añadir algo más y ya le dejo hablar a él, dentro de su producción de superhéroes, que empieza aproximadamente 2005-2006, si no recuerdo mal, en Marvel, sí. Hasta ahora con lo último que es lo que has hecho en The Seeds, pues de un modo u otro en esta exposición se puede ver un poco todo, ¿no? Quiero decir, de lo que es el mundo de superhéroes, pues un poco todo lo que has hecho, desde portadas hasta historias cortas, hasta números enteros, que hay una selección de páginas, y bueno, y de personajes pues tan conocidos por todos los que sean lectores de superhéroes, pues yo que sé, pues como Wolverine, como Lobezno, como Ojo de Halcón, como Daredevil,
fin, que para el amante del género yo creo que lo va a pasar muy bien y le va a gustar mucho. Yo creo que he hablado más de lo que debía. Le paso ya la palabra a David y cuenta lo que quieras. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, gracias por venir. Es el momento de dar gracias también, por supuesto, a Asier, que ya se las llevo dando, porque fue una idea suya el crear esta exposición retrospectiva, que ya, como ha dicho, estuvo primero en... No sé si lo has dicho. Bueno, no lo he dicho, pero primero estuvo en el Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid, que es donde se inauguró un poco esta primera, y muchísimas gracias luego, por otra parte, por haberla traído ahora aquí a San Sebastián. Y en parte me hace especial ilusión que sea dentro del Festival de Cine de Terror, principalmente porque soy muy fan del género de terror y del cine en particular desde que era un crío. Entonces, bueno, eso ya te digo, gracias a los dos. Lo primero, gracias también al centro y a toda la gente que se me olvide, que seguro que se me olvida mucho. Bueno, poco más puedo añadir de lo que, de hecho, seguramente si digo algo será mucho peor que sobre mí mismo que lo que haya dicho Asier, porque bueno, supongo que eso suele pasar. Nos centramos un poco, si queréis, en lo que es la exposición, que como has dicho, sí, yo creo que recoge un poco, porque yo empecé a trabajar como ilustrador en el año 2000, más o menos. Y trabajaba, que es cuando acabé la carrera, que estudié Bellas Artes, os cuento un poco mi vida aquí, si os parece bien. Estudié Bellas Artes en Salamanca, de cuando era 5 años todavía eso, el plan antiguo, famoso. Y luego, pues nada, me trasladé a Barcelona, estuve viviendo en Madrid, en varios sitios, y trabajaba pues como he dicho, de ilustrador primero, principalmente porque me gustaba mucho el cómic desde pequeño, pero tampoco veía que fuese una salida profesional, como quien dice, que la tuviera cerca. Fue una cosa un poco casi fortuita, me encantaba, pero digo, bueno, creo que si como lo que me gusta es dibujar, pues voy a irse, estudié la especialidad de diseño y audiovisuales. Entonces, pues también por el tema de ilustración, pues puedo ir tirando por ahí. Y sí que estuve trabajando muchos años aquí, sí que no sé si alguien se acordará de aquella época, pero yo trabajaba para El País, por ejemplo, mucho en aquella época, el periódico, para revistas, hacía pues para Cinemanía, la revista Los 40, hice de todo en aquellos años, porque hice muchísimas cosas que no enseñaré jamás también, porque claro, cuando eras ilustrador y cuando estás empezando, hice me acuerdo una vez, hice hasta unos pósters que no diré para un banco terrible ahí, me acuerdo, que se acuerda Pilar que estuvo aquí, que me estuvo ayudando a pintarlos, que tenían que ser como niños en plan carteles de Indiana Jones vendiendo una super libreta, os quiero decir, mogollón de mierda, pero también había otras cosas que ya sí que te iban haciendo un nombre. Y tenía una bonita carpeta de ilustración ya de trabajos profesionales y casualmente en un salón de cómic de Barcelona venían editores de fuera y yo viendo un poco mi dirección, yo tengo que decir también que yo era muy fan de los superhéroes durante los 80. Yo empecé a leer cómics muy muy prontito, la verdad es que demasiado pronto a lo mejor, porque ahora lo pienso y digo, ¿qué hacía yo a los 6 o 7 años leyendo al Juez Dredd, ¿no? Por ejemplo, que lo he pensado a veces. Que yo tengo hijos más mayores y no les dejo el Juez Dredd ahora mismo, es como no. Pero yo qué sé, eran otros tiempos, supongo. Y me empapé muchísimo, pues eso, de todos los cómics, tanto de lo que surgió durante los 80, como me compraba en mercadillos, cosas antiguas, de los años 70, de Kirby, esas historias, ¿no? De Ditko y Romitas, todo lo que es la historia del cómic de superhéroes. Pero, así como lo cogí muy pronto, también he de decir que lo dejé muy pronto, porque yo cuando todo el mundo me habla del famoso boom de superhéroes de los 90, que debió ser un poco... Yo realmente no tenía ni idea ni de la creación de Image, ni de quién era Jim Lee, ni muchas cosas de estas, me lo salté totalmente. Entonces, supongo que de ahí también viene un poco... todo esto, ¿cómo me enrollo? Es porque mucha gente suele decir que tengo un estilo como un poco retro, y es que, claro, a lo mejor el haberme saltado todo ese puente de los 90, mientras que en los 90 sí que pasé un poco más al punto que hablábamos, de Vértigo, que hablaban antes, ¿no? Que eran ya series como más para adultos, y empecé a descubrir también otro tipo de cómic, empecé a leer más a principios de los 90 cosas más de La Cúpula, que estaban publicando aquí, que era pues un poco el traslado de lo que era Fantagraphics, a lo mejor pues desde está acordando cosas como Peter Batch o los Hernández Bros o el rollo del Víbora, de que estaba ya con Hewlett, Tanguel, Mazzucchelli haciendo sus primeras cosas afuera de superhéroes como La Ciudad de Cristal.
ya de ahí pasas a conocer a Breccia, mucho más cómico europeo. Bueno, por poneros un poco, es por qué se está enrollando tantísimo. Bueno, primero por contaros un poco mi vida, que es y luego, perdón, lo que os iba a decir de la reunión esta con los editores americanos, ¿no? Claro, yo Marvel realmente lo tenía súper perdido en ese momento. Pero bueno, venía alguien de Marvel y venía otro de DC, un par de editores. Y yo, bueno, sabiendo que DC tenía la línea de Vértigo, digo, joder, pues además con el tipo de ilustración que hago, esas cosas, voy a ir ahí casi seguro, ¿no? O sea, es donde... Y sin embargo, pues la entrevista que tuve con el hombre de DC fue súper fría. Recuerdo que me dijo en su día, es interesante, se lo enviaría a Karen Berger y tal, me lo dijo, que no se lo envió nunca, por cierto, claro, porque... Pero bueno, ahí quedó. Y sin embargo, el editor de Marvel, que era Mike Marts, en aquel entonces estaba editando los X-Men de Grant Morrison, yo creo, sí que le gustó mucho lo que hacía. Y bueno, pues seguimos en contacto, me pidió que le siguiera mandando cosas, pues yo qué sé. Y de esto que yo mientras seguí, digo, bueno, pues si hacer alguna portadilla y tal de vez en cuando, estaría bien. Pero luego de repente te encuentras con que, bueno, pues me mandaron un par de pruebas de unas páginas, y ya, pues bien, las hago y tal, y eran unos números, bueno, entonces Marvel hacía como pruebas pagadas, cosa que ahora no hace nadie, yo creo. Pero entonces tenía un par de colecciones que se llamaban X-Men Unlimited y Spider-Man Unlimited, yo creo que eran de historias de 11 páginas, en donde probaban a guionistas y dibujantes. Es curioso porque una de las primeras historias, que creo que por ahí había, no sé, bueno, por ahí lo veremos ahora cuando os lo enseñe, la guionizaba como probando, como también estaba yo como de prueba de dibujante. El que hacía la prueba como de guionista era C.B. Cebulski, que no sé si veis que es el actual director jefe de Marvel, ¿no? O sea, bueno, que es con cosas curiosas que pasan así, que ves y dices, fíjate. Bueno, y eso, total, que una cosa unió a otra, tenía buena relación con un editor, de repente me dijo, oye, ¿te apetece hacer un número de Lobezno con David Lapham? Que a mí me encantaba Balas Perdidas, porque yo, con Lapham, genial. Y según lo estaba haciendo, oye, que está Brubaker haciendo de Daredevil y quiere que le hagas un film. Y yo, hostia, espera. Yo, pero es que tiene una carrera de ilustración, ¿sabes? Era como, bueno, nada, como seguiré, digo, ya volveré. Y de repente entré en un círculo, estaba haciendo esto, de repente me encargaban Iron Fist, y fue de repente verme y decir, oye, no tengo tiempo ya para hacer otra cosa que no sean... Y sin darme cuenta un poco, pues estaba haciendo cómics y tenía a Marvel prácticamente como único cliente. Y pues eso, es un poco lo que os ha ocurrido con mi vida, así de principio y tal. Y si quieres, sí, nos ponemos en pie y si queréis hacemos un poco, os enseñamos un poco. Si queréis, sí, bueno, sí, una fotito y hacemos la visita. Genial. Más y os parece, ¿vale? Si ahora sigo enrollando igual, pero ya a lo mejor con imágenes que a veces se hace un poco más ameno, si queréis. Mira, bueno, yo sigo hablando un poco también, voy a recoger un poco lo que había comentado Asier, ¿vale? En cuestión del tema de que... Yo igual te apostillo alguna cosa. Sí, lo que comentamos de la exposición es que veréis que hay como dos partes de mi trabajo, que son las portadas de los interiores. Yo realmente sí que las tengo un poco diferenciadas porque además llevan otro proceso mental a la hora de hacerlo. Las portadas, como decía Asier antes, son cosas que tienes que pensar un poco, es más un trabajo de diseño, que como todo diseño lleva también implícito un tema de ventas. Al final lo que tienes es vender un producto. Pues es un poco lo que comentaba él antes de todo el tema de a veces dejar cosas más básicas o que tengan mayor impacto pensando en su día, como decíamos, en la estantería, y hoy en día también tener en cuenta que los cómics, además de en estantería, donde tienes estos 200 títulos de color marrón alrededor, te encuentras también con Comixology y otras aplicaciones en las que ves portadas a este tamaño en una página web y te tienen que llamar la atención también. Al final el efecto tiene que ser parecido al de la estantería, pero incluso yo creo que necesita todavía incluso más fuerza. Partiendo de esa base, sí que es cierto que me encontré al principio cierta reticencia por parte de Marvel, obviamente. Además era una época en la que yo empecé a trabajar que se daba mucho el trabajo pictórico en Marvel. Muchas de las portadas, más que de colorines, como decía Asier, eran marrones, eso que te digo, estaban como pintadas al óleo, todo, unas cosas increíbles que yo soy incapaz de hacer. O sea, alucinantes. De repente tenías ahí a un autor, pues eso, hecho en óleo, ahí flipante, con unas cosas que, oh, increíble, pero hostia, es que la dejabas 2 pasos de la estantería, es lo que decíamos, es que no lo veías, ¿no?
Entonces, bueno, eso por la parte de portadas. Por la parte de cómic, de lo que es hacer cómic, hacer los interiores de cómic tiene otra cosa con relación a las portadas. Es muchísimo más duro de hacer, en mi opinión, consume mucho más tiempo, más desgaste mental. Decir, esto es mucho peor, ¿verdad? Sí. Pero también es muchísimo más gratificante una vez que lo haces, ¿no? Entonces, porque el concepto que tienes que tener es contar una historia. No es un trabajo de diseño de algo que tengas que vender, sino lo que tienes que hacer es contar una historia. Y tienes que buscar la manera, con los recursos que tiene el cómic, de cuál es la mejor manera posible que puedo contar esa historia. Sería a lo mejor más la parte parecida al tema cine, a lo mejor, y del que sí que he chupado muchas cosas de las que estudié en audiovisuales y he aprendido también con el cine, que no quiere decir que haya que copiar cosas de cine tal cual al trasladarlas a cómic, porque sería un error, porque cada una tiene sus herramientas totalmente diferentes. En el cómic, por ejemplo, no hay tiempo. El tiempo lo marcamos con el espacio muchas veces, ¿no? De las viñetas más grandes, más pequeñas, acumulando más. Bueno, pero no sé si vais un poco poniendo de las dos diferencias entre portada y cómic, ¿no? Hablando de portadas, mira, aquí estamos con estas. Esta es la última gran serie de portadas así que hice para Marvel. Con esta gané un premio Eisner. Los premios Eisner son estos que suelen llamar los Oscars de los cómics. Es algo que todos los que trabajamos en cómic lo odiamos, pero siempre hay que decirlo al final, por eso de equiparar. Yo siempre que salen los Oscars en plan de coña, digo, mira, me acaban de dar los Eisner del cine y tal, ¿no? Típica jugada. Bueno, con esta serie, lo que os decía, no hice los interiores yo, solo me encargaron las portadas, están absolutamente todas las de la serie aquí. Y bueno, era la Bruja Escarlata, que es un personaje, a lo mejor algunos conocéis también de las películas de Marvel. Es un personaje que va de rojo, entonces me lo ocurrió mogollón y dije, ¿cómo voy a hacer las portadas con rojo? ¿Vale? Entonces, ya sé que no es tampoco, pero funcionaba, la historia es que funcionaba. Y yo creo que es posiblemente de las más minimalistas que he realizado y a un nivel de diseño. Y luego tenía una cosa en común que era cada número la dibujaba un dibujante diferente, con lo cual la colección podía haber sido un poco locura, ¿no? El mismo guionista. Y además eran como historias autoconclusivas, en plan de cada número empezaba y terminaba y transcurrían en un lugar del mundo normalmente con una historia cerrada. Por eso sí que quise buscar, ya que los temas iban a ser muy diversos, por dentro iban a ser muy diversos, quería tener algo que fuera muy, muy igualitario para poder dejar todas las... Entonces, por eso lo del negro, rojo y el tema diseño, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta obviamente iba en Nueva York, por ejemplo, como podéis ver, o esa transcurría en Hong Kong... Kioto, bueno, esta por ejemplo, esta está basada tal cual en un grabado de Kawase, que lo pongo aquí, no sé si os sonará, entonces bueno, incluso puse Scarlet Witch en japonés y tal, ahí, y quedó bastante, bueno, y entonces pues eso, esta por ejemplo es muy graciosa, esta transcurría en Santorini, no sé si sabéis, la isla volcán esta vamos, que el volcán que son varias islas en Grecia, bueno, Santorini realmente es la grande, yo creo, ¿no? La en medio es donde está el volcán y no me acuerdo, ya estaba. Bueno, y entonces hice la chorrada de que de repente, no sé por qué, siempre me había aparecido un ojo a mí cuando lo veía en el mapa, cuando lo torcía. Entonces no sé si os fijáis, bueno, que es la isla, aquí viene el helicóptero que haría como un agujerico de la nariz y tal, y el arco, pues que hace como la cara de la bruja. No es como una gran chorrada. Si te alejas mucho y cierras los ojos, a lo mejor se ve mejor la cara, a lo mejor no está muy bien hecho. Y estas son un poco de cine de terror, ¿no? Eso es un diálogo puro y duro. Sí, ese es ya lo de... Mira, que estuvimos viendo Suspiria, o sea, la influencia es... Vamos, no hay duda, sí, y está un poco también... Bueno, ya más es que esto era al final de la serie, que ya se ponía más en plan... Ya sí que tenía cierta continuidad y era más terror puro y duro, va de brujas al final, ¿no? A nivel de discurso museográfico de explicación, aquí tenéis el primer boceto que traza a mano para llegar a ese concepto de rojo-negro con fondo blanco para las portadas. Aquí los bocetitos digitales, que hay cosas que luego descarta, y aquí el trabajo final. O sea, que he intentado también hacer donde se ha podido procesos para que se vea un poco el modo en que trabaja. Gracias. Bueno, como otro... Mira, esto es una portada también de Wicked and the Divine. No sé si conocéis una serie maravillosa de Gillen y McKelvey que hacen en Image. Image Comic es otra editorial, también de autor. Y es una serie, es como muy glam, además. Ellos dos son muy glam también. Los dos, Gillen y McKelvey, son dos autores ingleses maravillosos que les gusta mucho la música. Y bueno, es una serie, yo os recomiendo si podéis verla alguna vez. Es como una mezcla entre dioses, así, como que fuera una especie de nueva mitología,
pero que con un punto musical de glam, algo es que es un poco complicada de explicar, pero algo así explicaríais vosotros más o menos. Sí, no, está bien explicado. Bueno, total que me mandaron a hacer una portada variante, que eso es cuando pues ellos de un número tienen su portada normal y a veces sacan unos cuantos números con otra portada, pues para vender más, está claro. Y entonces realmente hice algo que desentona totalmente con la serie aparentemente, porque todas son como muy glam, es rock. Y sin embargo a mí la mala siempre me había recordado un poco a la reina de Inglaterra, a la que dibujaba McKelvey, que nunca me lo ha confesado, pero yo creo que hay un punto ahí maligno por su parte, de que la bruja mala sea justo la diosa mala, vamos. Entonces, de repente, con ese concepto dije, bueno, never mind the bollocks, ¿sabes? O sea, las portadas de los Sex Pistols, y dije, bueno, vosotros sois ingleses, si estáis con el glam rock inglés, pues os meto una portada de punk inglés, os parece bien, ¿no? Y es como lo hice. Ese es un detalle. Seguimos por aquí si queréis. Bueno, aquí vamos a pasar a Hawkeye ya. Vale, aquí, bueno, esto es como curiosidad museística que hice él. Esto que hay aquí es un dibujo que fue mi primer dibujo hecho con plumilla, de una plumilla que me regaló un profesor. ¿Sabéis la plumilla, el instrumento este tenía 13 años yo? Y realmente era una medio copia de un dibujo de Hawkeye, pero bueno, es curioso que mi primer dibujo en plumilla para aprender a controlar los trazos fuera de Hawkeye, que es la serie que posiblemente así más famosa que he realizado, o la menos de las que he hecho, la que más ha vendido, vamos a decirlo así, que eso es cierto, y la que más premios ha recibido también. Tanto, o sea, que el tema que público y crítica estuvo muy bien. Esta serie, bueno, esta es relativamente nueva, digo relativamente, yo ya llevaba como 7 años trabajando para Marvel, desde el año 2012 empezamos, de 2012 al 2015 estuvimos haciéndola. No sé si os suena un poco el personaje de Ojo de Halcón, aunque sea si habéis visto las pelis de Marvel, aunque sea alguien, bueno, es un personaje que a mí siempre me gustó mucho de pequeño, y la razón que me gustaba es porque era un perdedor, o sea, es que es una mierda. Quiero decir, a nadie le gustaba Ojo de Halcón por lo general, porque tienes un super soldado, un tío que se convierte en verde gigante, ¿no? Y tal, con superpoder, un dios del trueno. Y luego es que tienes un colega ahí que tira flechas, ¿sabes? Que es como, ¿qué haces ahí, tío? O sea, y encima que estaba siempre, yo me recuerdo los cómics cuando era pequeño, que siempre estaba intentando encima restarle poder al Capitán América, en plan de metiéndose con él, en plan de, porque tú, soldadito, le llamaba algo así. Yo recuerdo los cómics de Vertiz, estos que tenía. Y se metía con, y era un capullo, era lo peor, ¿no? Decía, y claro, obviamente el Capitán América siempre le dejaba en mal lugar, porque decías, tío, que solo tiras flechas, ¿no? Y entonces, claro, yo era con el personaje que más me podía sentir identificado. Quiero decir, no me puedo sentir identificado con un super soldado o un dios del trueno, pero con un tío que mete la pata y tira flechas, y yo creo que por eso me gustaba, ¿no? Y entonces, Matt Fraction, el guionista y yo, intentamos darle una vuelta de tuerca a ese concepto, y lo que intentamos fue trasladar en plan de, bueno, es el único que es normal, pues vamos a llevarle a la vida normal, vamos a intentar hacer una especie de sitcom, ¿no? En plan, ¿cómo es su día a día? Que, por ejemplo, y el primer número que nos encargaron, que, bueno, aquí veis las portadas, por aquí hay alguna página, están ahí abajo, bueno, está aquí, ahora os comento. Tuvimos una historia con Marvel, nos dejó hacer una serie de Ojo de Halcón, aunque Fraction se la vendió como que iba a ser una serie de espías y tal, que de hecho solo el número 2 fue de eso, porque luego lo cambiamos totalmente a la historia que os he contado. Entonces, la idea es que lo hicimos justo si iba más o menos a coincidir con el estreno de la primera película de Los Vengadores en 2012, y se anunciaba además con una página, la primera página que dibujamos, que está por aquí, que luego coincidió que había una escena muy parecida en la peli de Los Vengadores que no habíamos visto, de hecho, que es como Ojo de Halcón con el traje saltando y lanzando así como algo, dices, oh, acción, vale. Creo que es el único momento que sale en todo el cómic con traje y haciendo algo relativamente superheroico. Y en la segunda página, según avanzas, lo que le pasa cuando se tira en esa pose es que se estaza y se tiene que ir al hospital escayolado. Y a partir de ahí ya aparece con traje el resto del número y tal, todo jodido, y salva a un perro de que le pille un coche. Ese es el primer número. No hay continuará, y va de que un señor con un traje de corbata salva a un perro. Entonces Marvel nos dijo, ¿qué mierda es esta? O sea, ¿sabes? Que realmente se quedaron un poco... Nuestro editor nos defendió bastante, pero se ve que desde arriba dijeron, ¿pero qué habéis hecho? Ya nos dijeron, bueno, mira, haced lo que os dé la gana, haced unos 6 números, haced lo que os dé la gana en estos 6 números, luego cancelamos la serie y ya está. El primer número salió, no me preguntéis por qué, tuvo la grapa solamente 7 ediciones.
7 ediciones de una grapa de mierda. O sea, que era como, no sé por qué, de repente a la gente le encantó y fue un superventas. Luego tuvimos nominados con esta serie a bastantes Eisner, llegané a ganar 4 por ellos. Gané a mejor dibujante, 2 veces a mejor portadista y a mejor número único con un número que está aquí, que es el famoso número del perro, que habréis oído hablar, porque la historia era esa. Ya que podíamos hacer lo que nos diese la gana, utilizamos esta serie un poco como laboratorio. Lo utilizamos a forzar como eran números sueltos también, cada número era una historia. Aprovechábamos para ver qué cosas raras casi se pueden ocurrir, cómo podemos forzar el medio del cómic, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que aquí hay un número que supuestamente iba a ser para ganar yo tiempo porque iba muy mal con las fechas de entrega, como voy siempre con el cómic, y sí, soy un poco lentico dibujando. Y para poder quedar bien, llegar bien, se nos ocurrió la idea, como una broma en un principio, de hacer un número desde el punto de vista del perro, que había salvado, que luego tiene cierto protagonismo. Entonces, yo lo dije como una broma un día por mail y les pareció una idea maravillosa a Matt y al editor hacerlo yo, bueno. Y entonces Matt dijo, pues lo que vamos a hacer es una novela pulp y vamos a escribir, como de estas cosas que nos gustaba hacer raras, una novelilla pulp con 4 ilustraciones y que fuera como una historia de detectives pero contada desde un punto de vista de un perro, ¿no? Entonces dije, pues guay. ¿Y qué pasa? Que me mandó un poco el plot de la historia que iba a escribir Matt para poder hacer esas ilustraciones, y a mí se empezaron a ocurrir, y dije, joder, y si realmente contamos el cómic entero desde el punto de vista del perro, ¿cómo vería un perro? ¿Cómo sentiría, no? Entonces se empezaron a ocurrir tonterías, como, bueno, por ejemplo, lo de que los perros son daltónicos, que que no ven el espectro del rojo, esa era la más obvia de color, pero luego, además, que es un perro tuerto, entonces dices, su campo de visión es pequeño, pero oye, tiene olfato, Entonces, ¿cómo podías representar gráficamente todo eso? Entonces, bueno, pues intenté a base de gráficos y señales, y luego todo el guión que estaba escrito por Matt, nos quedamos solo en los diálogos con las palabras que un perro podía entender, como arriba, ven aquí, o su nombre, pizza, cosas así, ¿no? Y bueno, con eso, por ejemplo, ganamos tanto el Harvey como el Eisner a mejor número único de ese año. Quiero hacer un matiz de una cosa, efectivamente. Sí. A mí me parece una de las mejores historias cortas que se han hecho nunca en el cómic norteamericano, y crear todo un lenguaje de cómo ve un perro, además es que es muy bonito. O sea, de repente ves que está el perro en una viñeta y ves que pues, una sirena de ambulancia, pues es que hay una ambulancia. Ves que está oliendo y hay un gato, pues es que está oliendo al gato que pasa por allí. Y realmente contar una historia con esos recursos de un perro es muy difícil. Pero bueno, yo quería hacer que, el número está también, se le ve el gusto cinematográfico mucho, y aquí en este caso se ve muy claro en 2 piezas. Aquí esto es el cartel que hizo Saul Bass. Y aquí tenéis, por ejemplo, es un homenaje al coche de Bullitt. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué decir? Vais a ver... Bueno, este de hecho es el coche tal cual es el de Vanishing Point, porque es el mismo también que usó Tarantino para la de... Pero la matrícula del coche que sí que sale es la de Bullitt. Vais a ver un montón de guiños al cine en cositas pequeñas, porque es muy cinefilo. Que esté atento, los va a pillar. Vale. Y luego ya, si queréis, pasamos a la ley. Bueno, es que dentro del Half-Life podría tirarme explicándoos, a lo mejor eso aburro muchísimo. Esta es la persecución de coches que hablábamos antes. Este está basado, por ejemplo, en un videojuego de los 90, una máquina de estas de meter 25 pesetas, un arcade de los Vengadores, que era, ya que tenía que volver a sacar, la otra vez que sale, aparte de ahí en traje, y tenía que meter a Spider-Man y a Lobezno, como pegaban tan poco dentro de esta serie, dije, pues como una maquinita o algo así, ¿no? Bueno, mira, otra cosa que sí me gusta mucho, me gusta comentar. Esto que veis aquí es un número, este es de los últimos, bueno, os voy a hacer un spoiler para que no haya leído el cómic, pero que da igual, se queda solo en un momento dado el protagonista, que ya lo estuvo, de hecho, en los años 80, cuando yo leía cómics, tenía problemas de sordera. A raíz de la miniserie que hablábamos antes es cuando se queda sordo, y es algo que tampoco entendíamos por qué lo habían quitado. Entonces, bueno, volvimos a parte de según se va dando golpes y tal todo el rato, y al final, bueno, tiene también, le clavan 2 flechas en los oídos, que a lo mejor tiene que ver, se queda solo. Bueno, entonces, todo esto volvimos, porque también comentamos, nos inventamos un poco como que desde pequeño, ya que aprovechando que estaba su hermano, que está en silla de ruedas aquí además, que le pegan un tiro en la columna,
como que ya había tenido problemas, ya que habíamos visto que podía ser la segunda o tercera vez que se comentaba que tenía problemas de oído, como que ya desde pequeño había aprendido el lenguaje de signos americano, e intentamos contar el número también. Este tiene, es un número que está hecho en lenguaje de signos americano, ASL, y fue un caos de la leche también. Tuvimos mucha suerte porque Matt, el guionista, conoció una fiesta a Nate Coleman, se llama, que es una señora que tiene un programa en Estados Unidos bastante famoso que se llama Singing Time, que enseña a los niños pequeños ya desde hace el lenguaje de signos, y es que bueno, su hija es sordomuda también, ¿no? Entonces, gracias a la asistencia de los dos, la madre y la hija, nos tradujeron todas las frases como tendrían que ser, y bueno, además luego nos dieron un vistazo general al cómic para ver si funcionaba o no, ¿no? Entonces, claro, todo esto aparentemente está muy bien, pero estuvo muy bien que me dijeran cómo tenía que hacerlo, y a mí es que me mandaban vídeos, me decían, esta frase se dice así y tal. Claro, y es como, vale, ¿cómo traduzco eso a cómic? Volvíamos un poco antes sobre de las herramientas, ¿no? Al final, por eso, sobre todo, usé, no sé si alguna página más aquí está, no, solo veo estas dos, vale. Bueno, casi todo el cómic está como basado en una estructura de 3x3, como sabéis, el famoso 3x3, como fueran 3 viñetas por 3 viñetas, ¿vale? Y entonces, cada una de esas 3 viñetas, si la divido en 2, esto suena un matemático súper raro, pero es que es así. Intentaba ahí meter entonces los signos para que fueran contando la historia, ¿no? Entonces, bueno, con esa manera, y luego también había otra, pero que no sé si, ¿no? Es que yo creo que no la tenemos por aquí. ¿Ahí hay alguna de lengua de signos? No, ¿verdad? Pues solo es estas dos, vale, perdón, entonces nada. Bueno, total, que tuve que crear un poco una manera de, en vez de bocadillos, usar estas historias, porque luego, como veis, la mayoría del texto, cada vez que hablan, y es Clint el que está escuchando, los bocadillos son en blanco. A no ser que esté leyendo los labios, que entonces lo que utilicé fue como recortar, está como casi escrito a máquina, como en plan que fuesen los cachos del guión puestos, y la mayoría de las palabras además están confusas, o sea, cuando lees los labios pilla y puedes interpretar qué es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que vimos con este número? Que nuestra intención era, por lo que nos comentaron, la gente, bueno, nos escribió muchísima gente sorda encantada, claro, obviamente, porque lo podían leer, podían disfrutar de él y les había parecido además un tema de inclusión bastante importante. Pero la gente que no sabía lengua de signos, lo que le pasaba es que decía, vale, me he enterado de qué va la historia, tal, está contada, pero joder, cada vez que están las signos, si no sé lo que significan, parece que me estoy perdiendo un poco, ¿no? O sea, me he enterado de qué va toda la historia, pero me he perdido algo, ¿no? Entonces, claro, la intención de Matt y mía era dar la vuelta a la tortilla. Quiero decir, es un poco como la gente sordomuda se suele sentir un poco día a día con una conversación normal. Saben un poco lo que estás diciendo, cogen todo, te leen un poco los labios, pero también se pierden detalles, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco intentar hacer esa traslación a Inuk. Ya está. Enrollamos mogollón aquí con esto, pero... Y bueno, más cosas de Halcón por aquí, luego podéis ver con calma, y aquí también, de más números, y claro, si me pongo a contar cada número, nos quedamos aquí. Vamos ahora con unas portálicas. Esto va rápido también, es para una serie, pues, de estas series que me cargan también toda la ristra, que era una miniserie de 5 números, y era una maravillosa idea estas que tiene Marvel a veces, de hacer personajes suyos en Japón feudal, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues tenías a Loberno, a Hulk, al castigador, a mariposa mental, se estaba traducido aquí, ¿no? Silo. Sí, y a Deadpool en plan, pero eran historias sueltas, también cada una de un dibujante, y bueno, pues entonces pues planteé esto un poco. El tema era que cada unidad tuviese el color propio del personaje, ¿no? Como Wolverine, sobre Loberno, está con el naranja y marrón, Hulk verde, el castigador negro azulado, Deadpool el rojo, ¿vale? Entonces, bueno, y nada, aquí sobre todo lo curioso es ver todo el proceso casi, que estos 3 son los originales, esto está hecho con aguadas de tinta, luego la línea lápiz, los estos, y luego está todo montado aquí, ¿no? Y todo el diseño también es mío, desde tipografía. Hostia, que vi el otro día, por cierto, la peli esta de 47 Ronin o algo así, me plagiaron el logo, tío. ¿Sí? Que me enteré el otro día. Es igual, macho, o sea, bueno, no pone el Ronin así para abajo, pero el Ronin en 47 pero así, es muy parecido, sí. Y me quedé en plan de, hostia, pero bueno, vale, ya está, un detalle que me he acordado ahora.
Bueno, y eso. Aquí, bueno, esta casi se podría ver hasta después de la de Iron Fist, porque ahora vamos a hablar de la primera gran serie así que hice, y estos son como unas portadas que hice para una serie que surgió a partir de Iron Fist, o sea, de unos personajes que creamos para la serie de Iron Fist, y bueno, luego hice una miniserie. Estos son personajes creados por él que funcionan bien dentro de Iron Fist y entonces le dan su propia serie. Bueno, pues bien, seguimos con Iron Fist aquí ahora, que es mucho todo esto y esto. Vale, esta es la primera gran serie que os comentaba antes, que cuando de repente estaba trabajando, que pensaba hacer un par de portadicas y tal, de repente me vi metido en Marvel, casi fue con esta serie, porque estaba a la mitad de un número de Daredevil y me comentaron que si quería hacer una miniserie, me dijeron en un principio de Iron Fist, porque cuando estaba dibujando a Daredevil en ese momento, bueno, cosas raras de estas que pasan en el mundo de superhéroes, que resulta que el Daredevil que había era en realidad Iron Fist disfrazado y no sé qué, bueno, unas cosas, ya sabéis, de superhéroes. Entonces, con eso, el mismo guionista que estaba haciendo Daredevil en ese momento, que era Ed Brubaker, no sé si le conoceréis porque es una maravilla de guionista, sobre todo en género negro y tal, lleva ya varios años publicando para Image un montón de piezas como Criminal o... bueno, muchas. A lo que voy antes de seguir. Y aquí también nos ayudó con el guión un primerizo, Matt Fraction, que era también con el que luego hice Hawkeye y otras tantas cosas, ¿no? Y claro, Matt y yo éramos prácticamente los nuevos aquí en Iron Fist, y es donde nos conocimos, nos conocíamos un poco de antes de un foro de internet. Y ahí, a partir de ahí, ya es cuando empezamos. Estas son las famosas portadas que comentaba Asier antes, en el tema de portadas de Iron Fist, que es cuando os decía que era todo muy pictórico. De hecho, en esta primera todavía intenté disimularlo un poco, porque es lo que había en Marvel en ese momento, pero se me ocurrió la historia de las dos bandas blancas. Ten en cuenta que el cómic va cortado como por aquí, no sé si hay alguna oportunidad, por ejemplo, si esos son cómics originales, pero no sé. Bueno, tenía dos franjas blancas, ¿no? Y es lo que os decía de la idea de separar de los dos cómics pictóricos al lado, ¿no? Y que sí que funcionó. Y el logo, en plan de en grande y tal, meterle aquí en pequeñito, porque normalmente además los cómics se suelen montar un poco así. No sé si veis en las estanterías en Estados Unidos, pero había visto fotos. Entonces, de manera que el logo quedase aquí, se viese siempre entero, ¿no? Bueno, cosas de esas. Y se ve, por lo que nos dijeron de tiendas de cómic, había funcionado la idea, que todo el mundo sabía cuando había salido un número nuevo de Iron Fist. La verdad es que para ser una serie que tuvo mucho éxito en su día también. Esta es del 2006. Sí que... y se sigue vendiendo todavía. Bueno, últimamente, además, con lo de Netflix y tal, como han sacado serie de Iron Fist, que la han cancelado, ya, no sé. No la he visto, tampoco. Ni quiero. No creo. Pero sí que, vamos, todavía es un cómic que está ahí, que sigue vendiendo. Y esta portada, tal vez que era el número 4, ese era cuando dije, acá por culo, a ver si me dejan ya hacer lo que yo quiero, ¿no? Y fue cuando realmente ni color ni leches, es la primera vez que hacía una portada solamente en negro, con una cosa así. El logo era como muy de diseño, muy impactante, y fue en plan de, a ver si cuela. No dijeron nada, coló, y a raíz de entonces ya les pude seguir metiendo más cosas. Esta serie, bueno, lo que puede ser muy interesante sobre todo es ver también mi evolución como dibujante en ella, yo creo. Pues deberías hacer una referencia a eso. Sí, por ejemplo, a eso o esto. Este es el primer cómic que dibujé con David Lapham, que ahora vamos a ver. Pero incluso el número 1 de Iron Fist, que es este, es muy parecido a eso, es el mismo rollo. O alguno de Daredevil. Yo, como os decía, venía de la ilustración y tampoco tenía tan presente el tema de lo que era contar una historia. Quiero decir, la contaba bien, narraba bien, tenía mis recursos, pero sobre todo tenía como una especie de afán por demostrar que era artista. No sé cómo decirte, en plan de, tengo que tener mis manierismos y tengo que hacer los torsos largos porque me gusta Gonsil y que si no te he dicho Bellas Artes, ¿no? Y esas cosas. Es verdad, era un poco ese rollo. Y luego te das cuenta y dices, a ver, espérate, pero funciona, quiero decir, a ver, si limpio un poquito y voy haciendo cosas más sencillas, a lo mejor no se va a leer mejor, a lo mejor me interesa hacerlo muy simple para que se vaya leyendo bien y sin embargo recargar cuando quiera que el espectador se pause más, o no sé, pues poco a poco, a base de hacer, como todo, pues vas aprendiendo a mi manera. Quiero decir, no considero que otras cosas estén mal ni que esto esté mal, sino que dentro de mi propia evolución pues vi cosas, al menos para contar determinadas historias, porque a lo mejor para otras determinadas historias, como aquella que os diré la primera, pues me sigue incluso pegando el rollo de una historia de terror, bastante de terror, y como veis, aunque luego quedó hecho una mierda esa, porque
Ya que estamos con ellas, lo cuento un poco. Es la primera historia esa que os dije, que era con David Lapham. Mira, ¿veis, por ejemplo, la portada del número que hice entonces? Esta es la portada, que esto sí que se llevaba mucho más entonces. Quiero decir, era una portada que me gusta mucho y tal, pero entraba más dentro de la línea de las portadas que se estaban haciendo, que es del 2006, es del 2005 esto, porque salió publicado bastante más tarde. Pero claro, que al ser mi primer cómic, luego poco a poco, pues a base de discutir mucho y conseguir cosas, pues consigues tu propio equipo de coloristas, tienes opiniones, puedes hablar más con los rotulistas, se llaman en español, ¿no? Los rotulistas. El que, para poner diálogos, esas cosas, te hacen caso, porque otra cosa es que yo muchas veces podía marcar dónde iban todos los diálogos, cómo los quería y tal. Entonces, este cómic, una vez terminado, me gustaba muchísimo, incluso intenté convencerles a Marvel de que lo publicasen en blanco y negro, ¿no? Era mi idea. En plan, ¿por qué no hacemos un cómic en blanco y negro, en plan antiguo, no sé qué, así, que recuerde, pues yo qué sé, era muy rollo Brecha y Bernie Grayson y esta gente, ¿no? Es el rollo que yo quería un poco darle. Pero nada, entonces hicieron una mierda, porque claro, de repente le metían un color que no se veía nada, de repente quedaba todo de color verde, y lo peor de todo es que luego empezaron a poner encima bocadillos de estos que ponen con degradados de color amarillo, con la X de X-Men, y era como... ¿Qué es esto? ¿Sabes? Parecía como que cogieras post-it o pegatinas, un cacharro de pegatinas del todo a 100, estos, si los que tenéis hijos conoceréis, las pegatinas horribles estas que vienen en el medio y te dedicas a pegarlas por encima de un cómic, ¿no? Pues algo así quedaban los bocadillos. Pero bueno, lo que es el trabajo, realmente estoy muy, muy contento con él. Y otro detalle es que, por ejemplo, seguro que esto queda mucho mejor para ver en un museo. Podemos pensar que a lo mejor ver estas páginas de aquí, que son las últimas del último número de Iron Fist, que luego vamos a utilizar. Realmente aquellas tienen mucha más fuerza para un museo, pueden parecer más guay, pero luego te planteas y dices, ¿cuál me están contando mejor la historia? ¿Sabes? Que cuando estás haciendo cómic es a lo que iba, ¿no? Que al final tienes que tener presente que estás contando la historia, nada. Y aquí ya luego podéis ver con calma, así que, pues eso, de Iron Fist hay bastantes páginas. Están estas por aquí, bueno, sí, aquí, no sé. Hay una cosa en esta exposición que me lo sugirió David y le compré yo la idea en el minuto 1, ¿no? Ah, el de los cómics. Sí, tenéis que daros cuenta de una cosa, que en el cómic el producto final es este. Estas son la página del cómic desencuadernada de la grapa y enmarcada. Es decir, esto es lo que tú te comprarías en un TVO que te llevas a tu casa, ¿no? Entonces me parece interesante eso, es decir, todos los originales que en un museo tienen el rollo fetiche de original no son el producto final, son el paso intermedio. El arte final es este, el es un arte final para en realidad es este. Sí. Entonces, a nivel de proceso, me digo, ¿por qué no literalmente no quitamos los cómics y los enmarcamos para que se vea el proceso final? Y yo se lo compré porque me pareció muy didáctico y muy interesante, ¿no? Pero es el ejemplo de lo que decía él. Incluso aquí, que ya el color no está mal, a mí me gustan mucho más estas páginas en blanco y negro que con el color. Bueno, pues funciona bien. Estas, por ejemplo, funcionan muy bien en colores, así que yo creo. Sí, en esa funciona, pero es verdad. Sí, eso es, y es Hollingsworth, y ahí hablábamos... Sí, ahí hablamos muy buen coloristas. Sí, ahí sí que es cierto que luego hubo un punto, bueno, luego lo enseñaremos, en el momento en que Hollingsworth y yo también, es con el que más he estado trabajando. Empecé con el Iron Fist y hemos trabajado mucho juntos. Bueno, a modo, mira, ya que estamos aquí, tampoco vamos a dar, os cuento un poco. Este fue justo antes de hacer Hawkeye. Nos volvimos a juntar David Lapham y yo, después de que habíamos esa primera historia, para hacer otra que además era totalmente distinta. Si era una historia setentera, aquí quisimos hacer, ya desde esto parece un póster aquí súper setentero, porque va a tener banda sonora de Lalo Schifrin o algo así, ¿te imaginas? Y era una historia setentera en la que se juntaban Nick Furia y Lobezno en los años 70, la peña va con campanolos y bigotes y tal, y como robots gigantes japoneses, salen ninjas, era un delirio. Y, por ejemplo, mira, aquí sí que se puede ver muy bien qué bonito queda eso en un museo y esto, ¿no? Y sin embargo, este cómic por dentro quedó fetén, porque controlaba el color, estuve hablando con la colorista, con él le pude pasar todas las pruebas, corregí las pruebas finales, y de hecho yo creo que quedó tan chulo el cómic, era un one shot de 32 páginas, todavía no sé muy bien por qué, bueno, fue cosa del editor nuestro, que teníamos a Alejandro Arbona en ese momento, que era el editor asistente que me había editado Iron Fist. Consiguió convencer a Marvel de no meter publicidad, que es algo que siempre tienen los cómics interiores en Marvel, y está muy guay porque el número original de Marvel son las 32 páginas del tirón, ¿no? Y sin ningún solo anuncio, y por ejemplo es lo que os decía, que este quedó perfecto. De esto de decir, qué gusto, es como yo lo quería.
Ya que estamos acá, vamos para allá si queréis. Bueno, este tiene la mística de que está basado, que la historia es de Stan Lee, el fundador de Marvel. Entonces, bueno, cuéntanos si quieres lo de historia de Stan Lee, ponemos historia entre comillas. Sí, este era para el 2009. Esta es la anécdota, tiene que llegar la anécdota graciosa en algún momento. Y bueno, ese era para el número 500 o 600 de Thor. Y bueno, el que había sido mi editor en Iron Fist y tal, me dijo que tenía que hacer una historia con Stan Lee. Stan Lee supongo que le conocen, aunque sea de los cameos de las películas, lo conocéis muchos. Y bueno, supuestamente es el que co-creó pues, parte del universo junto con Marvel, junto con Jack Kirby y Steve Ditko, ¿no? Que siempre ha estado la cosa de decir, pero no fueron más bien Steve Ditko y Jack Kirby los que hacían todo y tal. Bueno, oye, el hombre, la verdad es que de negocio sabía al menos, sabía venderlo, ¿no? Hasta qué punto creativo es. Pues yo después de hacer una historia con él, lo puedo contar, ¿no? Entonces dije yo, qué guay que me lo ofrezcas y tal, Warren, y me dijo, no, porque ¿sabes lo que pasa? Que es que tú eres un tío, lo que decíamos antes, yo, no me suelo ceñir mucho los guiones, me gusta contar las cosas un poco, y ya incluso con Matt, por ejemplo, no teníamos guiones, él contaba la historia que yo quería, entonces necesitaba alguien que supiera un poco narrar, ¿no? Decía, que no tener un guión cerrado con Stan Lee. Yo, vale, bueno, pues joder, gracias por el doble honor, tanto ya. Pásame el guión. Entonces me pasa, no, es que no es un guión, está que te lo copio aquí, me pone una frase. Está Thor peleándose con los Vengadores y con más gente y entonces decide de ser Thor, pero y convertirse solo en el Doctor, os lo juro que era así, en el Doctor que es, pero un niño le convence de que vuelva a ser Thor. Yo, pero vale, algo más, ¿no? Son 11 páginas, tienes para hacerlo. Y yo, pero tío, ¿qué? Me estás diciendo que con esta frase haga 11 páginas. No, pues mira, mejor. Y entonces, esto fue un delirio. Aquí me lo pasé en grande. Dije, pues que mira, me voy a meter a mis superhéroes favoritos. En plan metí el Capi de los años, el Capi Cupi Quartet, cuando estaba con Ojo de Halcón y la Bruja Escarlata, que eran como los más cutres, ¿no? Y me gustaba mucho esa época. Y era todo, este es el cómic entero, ya te lo iba así, porque está sin colorear. Entonces enfrentan a un robot y de repente le vence, llega aquí Odín, pues de repente se va a Asgard, aquí está Loki con unos gigantes, les da de leches, pero también hay un dragón, yo voy a meter aquí todo. Cuando mata al dragón empiezan a salir aquí de estos duendes de la tierra, en plan de ya, pues este hasta los huevos, claro, tenía que estar hasta los huevos de sector, ¿no? Y entonces llegaba aquí a Lady Sif y decía, ¿quién tal? Y aquí es... Joder, esto le dejé el hueco y dije, bueno, al menos que escriba una carta, la típica carta que... Y ya luego la copio a mano para que... La carta que tenía que escribir a su padre, a Odín, diciendo que quería dejar el sector. No lo hizo, tío, al final. El original, tuve y dijo, pues hace una escritura rara ahí y me puse como que fuera, digo, asgardiano, tío. Yo qué sé, que no lo puede leer nadie. Pero claro, había dejado el hueco, increíble. Y bueno, aquí vuelve a ser este y nada, pues aquí está como Doctor y le ha salvado y pues eso, el niño ya tiene que decir aquí que Thor era su pues eso, su superhéroe favorito, entonces voy a romper la carta de mi padre y vuelvo a ser Thor, ¿no? Vale, ya está, historia, bueno, vale, pues ahora se la pasamos a Stan Lee y que ponga los diálogos, ya está, era fácil. Total, que me escribe el editor, que es que, mira, bueno, que no te lo voy a pasar, me dice lo que... O sea, de repente había como 250 diálogos por cada página, que no tenía ningún sentido, y había ido descolocando las páginas él, según le había parecido, porque le gustaba más la historia montada de otra manera, Stan Lee, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, el editor y yo, cogimos frases que sonaban a Stan Lee, porque como las había escrito él, en plan de, por el dios no sé qué, aplastándote la cabeza, yo qué sé, cosas me lo estoy inventando, pero las pusimos por el texto, dejándolo en este orden, que ya se entendía sin texto y ya, pues... El número 600 de todo organizado por esta línea. Vamos para aquel lado. Yo porque no lo acabamos. Como te decía, sí, me enrollo mogollón. Si queréis que bueno, ya nos queda poco y perdona. Vale. Bueno, aquí los bocetillos. Esto que sí, venga, esto lo cuento rápido, pero esto es muy importante. Estas son unas primeras ilustraciones, de hecho, una portada, pero que al final no es así, y 3 primeras páginas de lo que es el nuevo proyecto que comentábamos antes, que estoy haciendo con Karen Berger y Ann Nocenti. Karen Berger es la editora, Ann Nocenti era una de mis guionistas favoritas de pequeño, que también, porque trabajó mucho para Marvel, y esto es un proyecto nuestro propio, con copyright. Ya llevamos hechas... es una novela gráfica, van a ser unas 130 páginas. Lo que pasa que, bueno, los americanos les gusta, como lo hemos dividido como en 4 partes, porque ya sabéis que a ellos les gusta sacarlo primero en grapa y tal, de los cuales hay ya 2 que han salido en Estados Unidos,
y ya hemos hecho unas 70 páginas o así de las 120, entonces esperamos acabarlo para finales de este año, principios del próximo, y que salga pues antes de, yo creo que a ver si para antes de primavera o primavera vamos a ponernos, puede salir, y yo tengo la esperanza de que salga a la vez aquí en España que en Estados Unidos, además, con un poco de suerte el tomo. Ya, ahí puedo leer. Pero... sí, yo creo que sí. Y bueno, nada, es una historia bestia. Aquí, por ejemplo, cambia mucho. Está todo hecho en duotono, toda la historia. Y bueno, es una especie de ecothriller, de ciencia ficción, distopía, así, en un futuro muy cercano, realidad alternativa, no se sabe muy bien, ahí está. Y bueno, espero que lo compréis todos, porque en cuanto salga, además compréis un ejemplar para cada una de vuestra familia y los regaléis y digáis a todos los amigos que es el cómic de vuestra vida. Es que él no lo dirá, pero yo que he leído el número 1, de momento hasta el 1, es un tebeazo. O sea, que creo que... Es que las críticas del 1 creo que merece la pena, y tiene unas críticas extraordinarias. Con lo cual, pues, sí, es lo que tiene que currárselo y hacerlo bien. Sí, también es cierto que nos está llevando tiempo. Pero mucho tiempo, pero bueno, está quedando bien. Porque esto ya estaba en Valladolid. Sí, pero bueno, eso estaba, sí, eso es justo cuando estaba empezando, de hecho, porque de hecho no tenía más que pusimos todo lo que tenían. De hecho la portada luego cambió, ya te digo, lo otro, bueno, cambiaron cosas y tal, pero a ver, bueno, nada, esto es otro detalle ya, pero esto os puedo contar un poco. Es de otra historia, un número suelto también de... aquí hay un detalle que quiero contar. Pues sabes Sanchi, y es que cuando terminé de hacer Iron Fist, que como era un tío que hacía Kung Fu, la gente solo me ofrecía hacer cómics de Kung Fu. Durante una temporada, en plan, es que como se te da muy bien la acción, yo no se me da bien la acción, o sea, se me da bien todo, lo que tú quieras, soy un profesional, joder, me mandas a hacer Kung Fu, te hago Kung Fu, me mandas a ser un arquero o un caballo y también te lo dibujo, coño, no me ofrezcáis solo Kung Fu y artes marciales. Y bueno, de las 200 cosas, fue la única que acepté esta de artes marciales, que salía Sanchi, y era un número que... lo hice a medias con Raúl Allén, no sé si os sonará, que es otro ilustrador, de Valladolid, de mi ciudad, y tal, somos muy colegas. De hecho, en Iron Fist me ayudó mucho con muchos fondos también y cosas, hemos trabajado juntos. Y esto lo hicimos a medias totalmente ya, porque era un cómic de Warren Ellis, que para que os hagáis una idea, la historia era un tío que hace Kung Fu, ¿vale? Que Sanchi, que es una especie de Bruce Lee, tal cual, pero del universo Marvel, que estaba en una estación espacial con gravedad cero, y entonces toda la estación espacial era como un edificio de Escher, que tenía que ir gente por todos los lados andando y tal, ¿no? Bueno, aparte de otras cosas de antimateria y tal, y era como, qué fácil queda escribirlo, joder, pero no sabía ni cómo hacerlo. Entonces me hice unos bocetos y tal, y el amigo mío Raúl, gracias a Dios, controla de 3D, del cual yo soy un inepto absoluto. O sea, no sé hacer, todo lo hago a mano, a ojillo siempre. Entonces aquí me pudo construir más o menos zonas de la estación en 3D, aquí por eso he puesto estos, porque, por ejemplo, esta nave o ese fondo que está puesto ahí, estos son mis bocetos de los personajes, con el fondo en 3D, ¿no? Entonces podíamos ir moviéndolo y tal, según los bocetos previos, y podíamos hacer estas cosas tan locas, y luego ya lo entintaba yo. Yo entinté por una parte los fondos y por otra los personajes. Y luego nada, pues el color también lo hicimos nosotros. Quedó muy bonito también, dentro de lo que os decía antes, de cosas que estás contento de cómo queda el final, pues también. Como curiosidad de obra de colaboración. Esto lo hablábamos antes, tú comentabas antes las portadas de Red Skull. Red Skull, para el Cráneo Rojo, supongo que casi todos sabéis quién es. Es el peor enemigo del Capitán América. Era un nazi. Y bueno, pues salía, yo que sé, salía en la peli, aunque quitaron, en la peli del Capitán América no salía ni una esvástica, tío. ¿Os fijasteis? Las hicieron quitar todas. Es una cosa curiosa, y ahora os cuento por qué. Que si veis falta algo ahí. También. Sí, eso era verdad. Pero bueno, los bocetos no. No, los bocetos no, por eso te digo, ahora lo cuento. Bueno, la historia era que esta era una historia que contaba la historia, y sí, te iba a decir ahora la historia de la historia, da igual. De cuando Red Skull era pequeño y de cómo se convirtió al nazismo, ¿no? Que era un niño y tal. Una historia, está bastante bien la historia, pero ¿qué pasa? Red Skull no salía como tal todavía, porque era la historia de un niño en el nazismo. Pero sí que quería Marvel que saliese Red Skull en las portadas, que me enseñó. Y yo es como, joder, pero ¿cómo vas a sacar
Quiero decir, si el cómic por dentro no va, aquí esto va a chocar si me pongo a hacer a Red Skull en poses chulas o pegando, no. Entonces se me ocurrió la idea de decir, bueno, pues si lo hacemos de una manera más conceptual, es decir, busqué cartelería de la época nazi, y algunos son casi tal cual, pero reemplazándolo con Red Skull. De esa manera pues queda como se ve que es un contexto histórico muy determinado, y por eso lo que decía antes de cambiar las tipografías también, que en cada número lo que es el logo va cambiando, porque creo que tenían bastante unidad como tal, intentando usar los mismos colores y la misma técnica de todos, que tuviesen una unidad, que se supieran que eran conjuntos. Esto de hecho es un periódico, es el Der Strumpen, que era un periódico antisemita, tal cual, nazi también. Y bueno, lo de las esvásticas sí que al principio estaba aprobado y todo con las esvásticas, pero sí que es cierto que como Marvel tiene que distribuye un mogollón de países y tal, por ejemplo, hay algunos como Alemania que las esvásticas están prohibidas. Entonces, aunque por dentro del cómic sí que puedan ir, en portadas siempre es mejor evitarlo. Y claro, yo hablé con él y dije, joder, pues no sé, tengo otros bocetos, hago otra y tal. Y se me ocurrió y le dije al editor, oye, ¿qué tal queda sin esvásticas? Solamente, quitarlas, porque... Y decía, joder, es que, ¿sabes? Estuvo usando a gente y la gente no se daba, las ponían como que... Algunos en Marvel les parecía guay, y ni Dios como que no se notaba que hubieses quitado las esvásticas, como que la gente la ponía con su mente y la esvástica, y dije, bueno, pues tiramos por ahí, ¿no? Y ya está. Por aquí, bueno, nada más. Mira, hablando de Brubaker, esta es una de las series Killer Be Killed que tiene en Image también, que es bueno, parecido a lo que hice con Wicked and the Divine, que os contaba antes la portada punk pues esta también para esto de amigos que te piden que hagas una portada. Pero te piden los amigos, pues te pagan, ¿eh? O sea, son amigos. El amigo que no te pagan no es amigo. Es verdad. No, y tanto como Marvel, la verdad es que... Bien. Nada, aquí algunas otras portadas, hay algunas esto fue estas me las encargaron por parte de Netflix y tal, por cuando salió la serie de los... Era para cómics, pero como para promocionar lo de los defensores. Entonces, bueno, era como El Castigador y Jessica Jones, que iban a ver las series de Netflix. Esta fue la primera portada, así que puede tener cierta relación con esta o con otras, porque fue en plan constructivismo ruso, que me gusta mucho, me encargaron una de Iron Man, y dije, pues dale, tiro con algo así, un póster en plan Lisinski o alguien de estos, y creo que quedó muy chula también, pues sin ningún concepto detrás más que mole. Aquí tienes un ejemplo cuando hablabas de lo que decías de ilustración, ¿sí? Que yo lo he mantenido aquí porque como es un homenaje a Terminator, que en la semana me pegaba, y ahí puedes enseñar las cosas que hacías marcianas de ilustración antes de pasar tal cosa. Para la revista 40 principales, sí. Su 2, Terminator. Sí, lo de como Terminator te has notado, ¿no? Sí, bueno, me pareció que en este caso es explicativo. Sí. No, realmente era por el tema que es que era de hace un montón de años, en el 2005 así, de cuando estaba el iPod, ya ves, de moda. Como estos estaban siempre como era un reportaje a lo largo de 2, yo creo, no me acuerdo ya, sobre el tema de... ¿Cómo no ni reportaje? No me acuerdo, pero Hugo, sí. Aquí como... Esto es de cuando trabajaba para la revista 40 principales. Ay, mira, esta es mi primera portada para Marvel, esta de aquí, que como veis son de estas que os digo también súper pictóricas que había. Realmente a día de hoy no me gusta nada, pero también me sirvió para dar un poco cuenta cómo funcionan algunas cosas y otras no. Lo de, por ejemplo, intentar hacer yo siempre los logos, integrarlo, este es un claro ejemplo de cuando pusieron un 4S ahí arriba que no pegaba ni con cola, o incluso esas letras ahí y tal, ¿no? Y pues también creo que, bueno, no sé. Es curiosa por ser la primera y bueno, eran los 4 fantásticos. David, en tu último trabajo, en The Seeds, que llama la atención de inmediato, ya sean las portadas o los interiores, pero hemos visto que en los créditos también figuran tanto Richard Breuning como director de arte, como Adam Pruett como técnico de arte digital. Entonces, ¿cuáles son sus roles en la obra y cómo es esa dinámica de trabajo? Vale, a ver, realmente Richard es el director de arte de toda la colección de Berger Books. O sea, es que Richard, de hecho, no sé si lo sabéis, pero es el que fue director de arte, por ejemplo, de cosas como Watchmen. O sea, que, y ha sido el director que creó también el logo de Vértigo, fue director de arte. Entonces, esto quiere decir, es el que lleva de toda la colección. Por lo general, él en todas las colecciones, o ayuda a rotular, ha hecho logos y tal.
aparece casi como parte del equipo, que sí que lo es, pero el otro me dices que se llama que soy un desastre. Adam Pruet, como técnico con Adam lo que ha hecho es, bueno, como hago yo todo, porque realmente hago todo, diseño, rotulación, logos, yo lo que hace es cogerme el PDF del servidor y mandarlo a imprenta. Más claro hago. Sí, no, realmente, bueno, con Richard, como me llevo muy bien, hablamos y tal, y le pregunto, oye, ¿qué? Pero vamos, no pasa de, como lo hago todo, ya porque, joder, además, como le digo a Richard, si le estoy copiando yo, tío, o sea, digo, pero si estoy, no sé si has visto cómo es la portada por detrás, y digo, si es que es igual que lo que hiciste en Dark Knight, macho, o sea, te lo estoy plagiando. Pero... Vale, la estructura de 9 viñetas. Te queremos preguntar un poquito por ello, porque es un clásico del medio, un marco para algunos que es muy versátil, para otros es casi una declaración. Mira, te lo cuento rápidamente. Me estuve comiendo la cabeza mucho de cómo decir, quería algo que fuese relativamente unitario, pues para que tuviese cierta cohesión de obra, porque al no ser números sueltos como eran Hawkeye, sí que quería. El 3x3 siempre me ha gustado mucho, por una cosa, es muy fácil, ¿sabes la presentación nudo y desenlace? Pues te da opción de dividir la página en 3 tiras, que puedes hacer una presentación, un nudo y un desenlace dentro de la página, y dentro de cada tira y escena puedes hacer una presentación, nudo y desenlace a nivel narrativo, como si dijéramos. Luego también puedes jugar mucho. Luego me gustaba el hecho de poder coger 6 viñetas para abrir cada capítulo también. Bueno, estuve estudiándolo, y otra de las razones es que cuando hablábamos antes de que Hawkeye era una especie de laboratorio de experimentos, hubo un número que le hice un 3x3 absoluto, que era un número de un entierro, porque quería que resultase en parte como aburrido, que tuviese cierta, ¿cómo te lo diría? Como una cadencia regular. Sí, no, más que, pero era para intentar un poco sensación de claustrofobia. Eso es lo que me daba un poco, sensación de claustrofobia y de como que todo lo que está pasando ahí era muy real, un poco casi documental, ¿no? Esa es la sensación que me daba para incluso cualquier tipo de acción o algo que metiese ahí dentro, en ese número, en el 13, no os acordáis, que es el del entierro, que es como muy pesado todo el rato así, como que parece un entierro. Y entonces, dado que también necesitamos ese tipo de opresión, de distopía, llámalo como quieras, también me gustó cómo quedaba en eso. Y luego... Vale, una pregunta, ya que no es cotilleo, pero casi es como, hombre, pasaron años entre Hawkeye y ahora de Seeds, y nos preguntábamos un poco, aparte de las portadas, si habéis estado trabajando en otras cosas. No. Muchas ilustraciones, sí que hice algún cómic también, por eso suelto un par de páginas para una cosa de Teresa Perales, una vez de la nadadora paralímpica. Trabajos aquí y allí, pero trabajos pues para comer. Que es lo que decía antes, que también hacer cómic es mola, pero tiene un desgaste, macho. Vale. Y una última, has trabajado mucho para Marvel en proyectos que se han escapado entre bastante y mucho de lo clásico, las convenciones del modo superheroico, digamos, pero trabajando con superhéroes. A día de hoy en Marvel y en DC, ¿verías sitio para algo como lo que se hizo en Hawkeye? Y ya referido sobre todo a tu futuro, ¿crees que te veremos en un futuro alejado de los superhéroes? No tengo ni idea. A portadas supongo que sí que seguiré haciendo alguna. Los interiores no tengo ni idea ahora mismo. Entonces, estoy con The Seeds, entonces tampoco puedo adelantar mucho, porque es que no lo sé. En cuanto que si pueden encajar cosas, hombre, supongo que sí, no sé. Las he hecho yo, pues si alguien vuelve a hacer las papas. Es que leo poco superhéroes de Marvel y DC, también eso es cierto. Nos ha llamado muchísimo la atención el asunto que has dicho de The Seeds, de que estaba pensado como, digamos, una unidad, igual una novela gráfica, pero se va a publicar, o se está publicando, de hecho, ya en grapas. Sí. Eso es como una especie de peaje que hay que pagar. No, es normal, es una cosa muy lógica. Tiene que ver con el sistema de impresión de Estados Unidos, o sea, ellos realmente, las grandes editoriales como Dark Horse o Marvel o DC, tienen grandes rotativas que están tirando todo el día, o sea, imprimen mogollón de cómics. Meter una plancha más de uno a ellos es que no les supone dinero. De hecho, por ejemplo, este cómic está pensado para salir en papel mate y duotono, pero está impreso en el papel normal que todos los cómics y cuatricomía. ¿Por qué? Porque es que si quieres cambiar las rotativas solo para un número es cuando te sale caro. Entonces, el tomo sí será como sea, porque ya lo imprimes específicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, pues oye, a ellos les viene bien ir sacándolo, sacan algo de dinero y nos pueden también pagar para cubrir adelantos y gastos de gestión, y es estupendo, ¿no? Era más una cuestión por decir, bueno, sí, tenemos las grapas, vamos a tener el tomo. El tomo es más de Seeds, como vosotros quizá lo teníais más en la cabeza que las grapas. La verdad es que, sabiendo también que iba a ser grapa, yo, por ejemplo, lo que te decía, he diseñado las grapas, pensaba diseñar el tomo, pero como ahora que tengo que diseñar, veis que no tiene ni publicidad ni nada, que funciona bien como cómic, las guardas tienen hasta desde el diseño cuidado de las guardas, contraportadas. Aquí quería ya que
que lo hemos dividido en 4 capítulos, que también tuviera sentido, como el que quiera tener grapa, aunque, pues oye, ya que lo vas a sacar así, también que tenga un sentido estético como tal. Pues muchísimas gracias. Nada más, a vosotros. Chapa el programa. Ah, qué guapo.